CXO Community. Ahora sí, vamos a tratar de leer. Pato, te hice un resumen así simple lo tuyo. Pato, te doy la bienvenida. Pato Marengo, somos compañeros, no compañeras, todavía no hice cambio de sexo. Compañeros, es trainer en programación de neurolingüística del Instituto Argentino de Formación y Investigación IAFI, ex contadora. Tu de formación profesional es contadora, dejaste la carrera hace poco, muy bien, alumna y demás. Y va a hablar de la coherencia en el hablar y la corporalidad. No enseñamos a mentir. Aclaro, fue una discusión que tuvimos. No enseñamos a mentir. Pato, por favor, ven. Te voy a dar este micrófono y voy a tratar de arreglar ese. Hola, buenos días a todos. Gracias, Oscar, por esta invitación. Gracias a Osema también por este espacio. Como dijo Oscar, yo voy a hablar de la coherencia entre el hablar y la corporalidad y para qué nos sirve. ¿Por qué nos sirve como observadores? Bueno, ¿por qué es importante el lenguaje no verbal? ¿A qué llamamos lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es todo aquello que no es con la palabra hablada. Es a través de la gesticulación, a través de las señales, a través de la corporalidad, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a invitar a todos ustedes a que se saluden, que se den la mano a los que tienen cerca. Bueno, ya nos saludamos, ¿sí? Yo les puedo decir, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a quedarnos 30 segundos en silencio, pero con una tarea. Tenemos que registrar y enumerar todos los sonidos que escuchamos. Estoy escuchando a un señor que se está sacando la campera. ¿Cómo la apoya en la silla? Bueno, por estar en un cuarto subsuelo realmente no hay mucho ruido, pero pudimos escuchar una tos, pudimos escuchar una campera, pudimos escuchar el ruido de mis tacos. Ahora les voy a pedir que miren hacia un punto, por ejemplo el escenario. ¿Qué pueden observar que no vieron? Esto sirve para entrenar la agudeza de la observación. ¿Por qué? Ahora les voy a pedir que se den de nuevo la mano y que registren qué cosas pueden observar de la persona que están saludando. La temperatura de la mano, la forma en que da la mano, si una mano está por encima de la otra, si está lateral, en qué forma, qué corporalidad hace, me toca la muñeca, me saluda agarrándome del hombro. Probemos, salúdense de nuevo. Esto es lenguaje corporal. Es poder observar si notaron algún cambio, si pudieron observar algo más con respecto al primer saludo. Es que agudizamos un poco más la agudeza sensorial.
cuando en el ámbito laboral nosotros llegamos, nosotros como ejecutivos, tenemos gente a cargo y queremos saber en qué estado están nuestros empleados, tenemos que aprender a observar y observar desde distintos lugares. ¿Por qué? Porque el empleado viene a trabajar con toda su corporalidad, viene a trabajar con todo su problema y toda su casa encima, no es que deja los problemas en la puerta de la casa. Entonces aprender a observar esto no hace solamente a que nosotros cambiemos nuestra forma de observar a los demás, sino también a observarnos a nosotros mismos. Entonces, como está en la diapositiva, aprender a observar este tipo de lenguaje y aprender a observar la congruencia nos sirve para estar en los grupos, nos sirve para nuestras relaciones. Y a partir de que nosotros cambiamos nuestra forma de observarnos, vamos a aprender a observar a los demás. Y esas relaciones empiezan a cambiar. En vez de sospechar o de interpretar alguna gesticulación, algún gesto, vamos a poder saber y preguntar sobre eso. No solamente se trata de un tema de corporalidad, se trata de los espacios también y de cómo se maneja el tiempo. Fíjense cómo están sentados. Seguramente que están sentados los más conocidos juntos y los menos conocidos separados. Eso indica la zona de confort de cada uno. Bueno, este es el lenguaje no verbal. Lenguaje verbal. Las relaciones son muy rápido esto. Lenguaje hablado es lo que decimos con la palabra. Lenguaje no verbal. Bueno, no soy muy buena con esto. Ahora resulta más fácil a pesar. Lenguaje no verbal. Este es el sistema de la comunicación no verbal. Para los contadores parecería decir Comisión Nacional de Valores, pero bueno, es comunicación no verbal. Es a través de los signos, sonido, volumen, tono de voz, expresión, porque no es lo mismo decir mi amor que decir mi amor, es distinto, suena distinto y expresa otra cosa. Los símbolos culturales, también los gestos. ¿Está todo ok? ¿Está bárbaro? Las gesticulaciones. Esta es la zona de confort, la proxemia. Es lo que les estaba explicando. Cómo están distribuidos, cómo están sentados. Por ejemplo, si yo voy a estar en una reunión de directorio, probablemente esté sentada en una mesa larga con el director o el presidente en la cabeza de la mesa. A su derecha va a estar su persona de confianza, a su izquierda va a estar la segunda persona de confianza y después el resto. Y en general van a estar enfrentados. Si yo estoy en una reunión de trabajo donde realmente necesito trabajar en equipo, probablemente lo esté haciendo en una mesa redonda o agrupado. Si yo quiero trabajar o dar clase en una clase interactiva, probablemente esté en un auditorio con las sillas en forma de semicírculo. O si no, como esta, donde ustedes están prestando atención a un orador y tengo al auditorio enfrente mío y yo soy el objeto de atención. Espero que sea. Y la cronemia. La cronemia se refiere al tiempo. ¿Cuánto tiempo es importante para mí? Y todo esto forma parte de un sistema cultural. Si yo estoy esperando que me atienda alguien en una empresa y me dejan una hora esperando, yo voy a pensar qué tan importante soy para esta persona que espera, me deja esperando una hora, ¿no es cierto? Si yo estoy esperando, me cito con un muchacho de edad, digamos, ¿no? Y estoy esperando, y llega 15 minutos tarde, ¿yo cómo lo puedo recibir? ¿Qué puedo pensar? Eso es cronemia.
¿Qué tan importante es el tiempo para el otro? No puede pasar lo mismo acá en Argentina, puede pasar en el interior que tengan otros tiempos, puede pasar que China se manejen en otros tiempos y sea habitual dejar a una chica esperando, a un muchacho esperando. Puede pasar de distintas maneras. Pero todo esto es lo que hace que forme el conjunto del lenguaje no verbal. ¿Qué es congruente y no congruente? Nosotros tenemos culturalmente y tenemos aprendidos gestos que hacen que estén en nuestro inconsciente. Gestos o símbolos que están dentro del inconsciente y que vienen a través de las generaciones por la evolución misma del hombre. Esos son el lenguaje heredado. Por ejemplo, si nosotros nos queremos cruzar los dedos, crucen las manos. Fíjense qué mano sobre cuál mano cruzaron. Traten de cruzarla al revés. Cuesta, ¿no? Cuesta. Es un lenguaje aprendido. Culturalmente lo venimos heredando. Lo mismo que cuando vamos a dar un beso. ¿Qué hacemos cuando damos un beso? No le voy a pedir que se besen todos, pero digamos, tenemos a hacer esto. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Nos cuesta. Lo más probable es que nos choquemos la nariz. ¿No es cierto? Eso es parte del lenguaje cultural y es parte del lenguaje no verbal también. Bueno, acá hay un montón de gestos y significados que yo les voy a pedir que no los lean porque están en la página y después nosotros se los vamos a dar. O sea, no me voy a detener en esto justamente porque son varios. Pero los más importantes, o sea, y los más conocidos es el estar cruzado, el estar cruzado de brazos, el estar cruzado de piernas, que significan cerrado. Cuando una persona está en una situación de poder, en una situación de control, se expande, ¿no? Es el ejecutivo que está sentado en el sillón, sí, con la cabeza, y tiene el sillón más grande. O cuando, por ejemplo, una situación que ustedes conocen mucho, cuando gritan ¡gol! Y se expande, el cuerpo se expande. O se tiran al piso, no sé, te quiero, ¿no? Todos los gestos que hacen cuando suelen hacer un gol, y sobre todo si es un golazo. Acá hay distintos tipos de abrazos, ¿sí? Y de autocontrol. Por ejemplo, es muy común. El control. Y la situación, digamos, más liviana, dentro de todo sería esta, ¿no? La más neutral para exponer y para poder hablar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que nosotros, el cuerpo tiende a mantener un equilibrio que se llama homeostasis. Lo que nosotros decimos con la palabra, si no es congruente, que es la norma es lo congruente, lo que nosotros sabemos que debemos esperar, y cuando se produce algo que es distinto, nos hace ruido. Por ejemplo, yo les voy a decir que yo soy una persona súper tímida, que me pone muy nerviosa dar presentaciones, que me trabo para hablar, y probablemente no sé si me van a creer. Pero si yo digo que yo soy tímida y que es mi primera presentación y que yo estoy un poco nerviosa, entonces la voz se me traba, es distinto. Y eso es lo que podemos observar. Cuando ustedes preguntan a alguien, ¿cómo estás? Re feliz. Estoy que salto por todos lados, tengo una energía total. Eso hace ruido, ¿no es cierto? Eso es una incongruencia. Porque yo que espero, qué feliz que estoy bárbaro, tengo una energía espectacular, no sabes, me encontré, me salió un trabajo bárbaro.
es espectacular, no sé, es el sueño de mi vida, voy a poner toda mi pasión. Eso es congruente. ¿Por qué? Porque estoy expresando con mi cuerpo lo que yo estoy diciendo. Y es ahí donde tenemos que prestar atención, donde se da la congruencia. ¿Para qué? Para que esta persona que viene y me dice, estoy re feliz, me siento bárbara, yo diría que está fumada, no sé. No me puede decir eso. Entonces yo le voy a decir, ¿qué te pasa? O viene alguien y se presenta muy erguido, hace ostentación de poder, con las manos en la cintura y me dice, buen día. Yo ya sé que estoy hablando con una persona de poder, con un metaprograma poder. Yo a esa persona jamás le diría no tenés razón. No tenés razón, lo trataré de usted. Le diría mi punto de vista sin decirle pero adelante. Le diría, tenés razón, me parece muy bueno lo que decís, pero no. Además, me gustaría saber tal cosa. Entonces, para eso también sirve, para saber con qué tipo de persona voy a tratar y con qué tipo, de qué forma le voy a hablar. La gesticulación es una expresión de la emoción. Y las emociones no se pueden, no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones son. Uno puede estar conectado o desconectado de la emoción. Por ejemplo, acá tenemos una emoción sorpresa. Y dentro de las emociones hay distintas graduaciones. No hay muchas. La sorpresa es una emoción muy corta, que viene asociada a otra emoción, que es lo que me produce la sorpresa en realidad. La sorpresa en sí no dura mucho. Entonces, bueno, están estos parámetros todos, me quedo sorprendido, ¿no? Entonces estoy viendo realmente qué pasa. Después, lo que pase después de esto es realmente la emoción que causó la sorpresa. Hay emociones que son básicas y hay graduaciones de las emociones. La segunda emoción es la alegría. Esto es un poco lo que le decía, que estoy triste, ¿no? Se manifiesta de esta forma. Acá es un ejemplo de lo que yo le decía de expansión. Abre los brazos, se estira, ocupa más espacio. ¿Sí? Bueno, arruga el párpado, arruga el labial, se sonríe, obviamente, tiene la boca abierta, va a expresar una sonrisa. La ira, el enojo, el malestar. Bueno, acá está muy enojado, digo acá también, ¿no? Pero se tensan las cejas, se entrecierran los ojos, hay tensión en la cara, es lo que se puede observar. La tristeza. Generalmente, desde la programación neurolingüística, cuando una persona está conectada con una emoción, mira hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Sabes? Mira así. Y cuando una persona está llorando, por lo general está siempre así, está con la mirada baja. Casi todos están mirando para abajo. Lo que yo solía hacer cuando alguien está llorando y lo quiero sacar del estado de llanto, me paro y hago que levante la vista. Entonces se conecta con otro estado que es el visual, con otro canal de información que es el visual, y eso corta, lo desconecta un poco de la emoción de la tristeza. O sea, obviamente que hay situaciones por las que hay que transitar y, digamos, ante la pérdida de un ser querido, que son las cosas que emocionan mayor tristeza, un fracaso,
una pérdida de trabajo, hasta de un objeto importante, hay pérdidas que realmente hay que pasar por la tristeza, pero una forma de nosotros como profesionales en tratar de aliviar este tipo de cosas, tenemos que tratar de hacerlo. Y una de las cosas que hacemos es esto, o sea, sacar del estado de ese círculo para que pueda haber un aspecto más amplio y cambiar un poco de observador. Desde la PNL, programación neurolingüística, hay canales de acceso, o sea, sí, hay canales de acceso para captar la realidad. Vemos a través de los ojos, y es el canal visual. Tenemos el canal auditivo, que son los oídos, y el canal kinestésico, que es lo que sentimos y cómo nos produce sensaciones el tacto, o sea, por ejemplo, el viento en la piel, el olfato, todo eso forma parte de la captación de la realidad. Y la realidad es totalmente subjetiva, o sea, cada uno va a tomar una porción y de acuerdo a sus filtros, esa porción de realidad. Entonces, de acuerdo a esos canales, uno trata de dirigirse a estas personas. Todas estas personas que están conectadas con las emociones están en estado kinestésico. El miedo. Bueno, esto más que miedo es terror. Creo que esta foto es súper conocida, pero es la que mejor encontré que tenía los... no logré asustar a mi sobrino para sacarle una foto así. Fue las que encontré, que más de miedo son de pánico, pero digamos muestran bien cuál es la gesticulación. Bueno, esta no habría que acuchillarla para que salga de esa situación, ¿no? Pero bueno, es un poco cómo se manifiesta. Y el asco. En el asco, bueno, tenemos este tipo de manifestaciones, siempre arrugamos la nariz, quizás es algo que no queremos oler. Acá el chiquito comiendo limón. Y estas expresiones tienen también distintas graduaciones. Todo esto es, nos viene a llevar, nos lleva a que cuando nosotros podemos detectar este tipo de cosas, podemos tenemos una entrevista de trabajo o tenemos algo, podemos fijarnos en cómo la otra persona está sentada, de qué forma está sentada. Por ejemplo, si ustedes se fijan, quizás los que estén sentados en la misma línea tengan las piernas cruzadas hacia el mismo lugar, o tengan las manos en una posición más o menos igual. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una entrevista, lo que se llama el mapa dinámico del encuentro, es encontrarnos con la persona, y lo primero que tenemos que hacer es calibrar. Calibrar, y es esto, es detectar en qué estado está corporalmente y en qué estado está emocionalmente. ¿Para qué calibro esto? Si yo me voy a encontrar con una persona que toma la realidad de una manera visual, probablemente yo hable con esa persona desde los lugares de imágenes con palabras que signifiquen panorama, fíjate, mira aquello. Si ustedes, yo les voy a invitar a que hagan un ejercicio y le pregunten a la persona de al lado qué hizo ayer, o sea, cómo se lavó los dientes ayer, por ejemplo, y se fijen para qué lado mueve los ojos. O si quieren.
Hay micromovimientos oculares que hacen que cuando una persona recuerda, mire hacia determinado lado. Y cuando crea, mire hacia el otro lado. Entonces, a través de eso, si nosotros agudizamos la percepción, podemos saber si está creando lo que está diciendo o está recordando lo que está diciendo. Si está escuchando, probablemente la dé la cabeza, si sea una persona auditiva, y hay que hablarle y decir, ¿me escuchás? ¿Estás escuchando bien lo que te estoy diciendo? Me dijo, podría ser, esto te puede sonar a música, y hablarle en lenguaje auditivo. Y si es kinestésico, probablemente sea una persona que necesite del contacto físico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Son esas personas que cuando hablan necesitan estar tocando a la otra persona. Si nos reconocemos en esos patrones, sabemos que cómo nos podemos manejar, y si los reconocemos dentro de la familia también sabemos que vamos a llegar, porque son como idiomas y depende de los distintos idiomas en que estemos hablando nos vamos a comunicar mejor. Y cuando la comunicación se mejoran las relaciones y se mejora el entorno. Entonces, para eso sirve tratar de agudizar desde el papel del observador todas estas cosas que nos llevan a comunicarnos mejor. Y esto es útil en el ámbito de la familia, de la empresa, cuando somos profesores, cuando somos estudiantes, cuando nos reunimos en grupo o como en cualquier ámbito de la vida. O sea, es hablar en el mismo idioma. Si yo les estoy hablando a ustedes, si yo tengo que tratar, no sé con qué público estoy tratando, pero ustedes están viendo imágenes, me están escuchando y me están viendo expresarme a través de las manos. Y eso tiene que guardar una cierta coherencia. Y esto es posible porque se puede hacer, se puede entrenar, se puede mejorar para poder comunicarnos mejor, para poder hablar mejor. Hay distintas herramientas, muchas herramientas que se pueden hacer para que nosotros podamos hablar sin tener problemas y hacer llegar el mensaje que nosotros necesitamos de la manera correcta. La responsabilidad del mensaje muchas veces depende del emisor. El emisor, cuando da un mensaje, a veces hasta omite información. Si es una persona visual, va a hablar mucho más rápido de lo que piensa y va a decir la mitad de las cosas de lo que realmente quiso decir. Y eso hay que estar atentos para poder preguntar antes que interpretar. Si yo interpreto, probablemente esté cometiendo un error. Si yo pregunto, me estoy asegurando que lo que estoy entendiendo está bien. Y entonces desde ese lugar me puedo comunicar de una forma eficaz. Bueno, en cuanto a comunicación no verbal, hay que ajustar la observación, tener esto como posible. Si esto es detectar mentiras, puede servir, pero no es todo. Es un conjunto de parámetros que hay que tener en cuenta para poder detectar. Lo que decía Oscar, si a mí me parecía ético o no, era una cuestión de que todos tenemos la responsabilidad de saber para qué lo usamos y poder detectar es ayudar a hacernos entender mejor y que los otros nos entiendan. Y eso mejorar cada día más. Si eso nos hace crecer, si eso nos hace comunicar mejor, habremos mejorado la calidad de vida, no solo nuestra, sino de todo nuestro entorno, para poder llevar que esto tenga una mejor calidad de vida. Y no haya malos entendidos. También hay muchas otras disciplinas
que tratan de distintas maneras la forma de expresarse, como la oratoria o la retórica o la pragmática, que también nos ayudan a comunicarnos y a expresarnos. Esta es una forma de ver desde la parte física y tratar de entrenar desde la parte física cómo nosotros estamos funcionando y cómo nos estamos llevando a cabo. Si ustedes pudieran registrar un cachito de lo que pasó cuando se saludaron y pudieron registrar qué cosas más pudieron ver o qué cosas más se pueden observar, seguramente cuando estén viendo una película van a empezar a detectar gestos, van a empezar a detectar microexpresiones, no siempre son tan sutiles. O sea, hay un estudio que se ha hecho donde han pasado una filmación secuencia por secuencia y se han detectado cantidad de microgestos que son invisibles a los ojos, pero que sin embargo fisiológicamente se producen por esto de guardar una coherencia o la homeostasis dentro del organismo. El cerebro no puede dejar de expresar sus emociones, o sea, puede dejar de decirlas, pero no las puede dejar de expresar. Y eso es lo que yo les quise transmitir, lo que traté de decirles, y espero que se lleven con esta presentación. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Andrés? ¿No? ¿Bien? ¿Pregunta? ¿No? No te preguntas más trucos, igual que dijiste cuando viene algún prepotente así, por ejemplo, si fuera político, ¿cómo se contesta? Algún truco, pero la cosa es que ya, viste que quiere ser la coherencia. No. Hay técnicas, pero hay que sacársela en privado, digamos. No, te cuento. O sea, hay en programación neurolingüística están lo que se llaman los metaprogramas, que son las formas en que nosotros interpretamos al mundo. Entonces, ese metaprograma al que yo me refería es poder, logro o afiliación. Entonces dice, ¿qué es lo que lo mueve a una persona hacia un objetivo? Si es el poder, si es... anda, mira, Nico. Bueno, a ver, ¿se escucha? Sí, se escucha. Una persona que metaprograma poder, aparte de ocupar un sillón alto y hacer este gesto, va a ser una persona, por lo general son los ejecutivos, y para no meterme con el zodíaco, diría que los arianos, pero bueno, que son personas que no admiten, o sea, que lo único que les importa es lograr el poder. Entonces, cuando algo va en contra de lo que él piensa que es correcto, lo omite. Entonces va a tener esta posición, puede ser que tenga esta posición, y a esa persona yo nunca le voy a decir que no algo. Se lo puedo decir, pero se lo voy a decir de otra manera. Voy a llegar, en vez de confrontar, porque eso me va a llevar a confrontar, voy a ir acompañándolo y tratando de hablar en su mismo lenguaje para hacer llegar mi pedido. Otra de las formas con que yo le puedo hablar a un metaprograma poder, ahora sí. Otra forma que le puedo hablar a un metaprograma poder es contarle la historia a un amigo y contarle lo que él está haciendo a través de un amigo. O sea, es que yo tenía un amigo que era un pelotudo. No sabes las cosas que hacían. Me daba los trabajos de un día para el otro, le daba a sus empleados el trabajo de un día para el otro y pedía que estuviesen correctos al otro día. ¿Vos te imaginas semejante estúpido? ¿Cómo pensar que uno puede hacer ese trabajo? El tipo no sabe que estoy hablando de él, pero escuchó.
Cuando una amiga viene con el problema con el novio, no hay forma de hacerle entender que ese tipo no le va. No le va. Entonces, ¿qué hacemos? Vos sabés que yo tengo, a mi hermana le pasó. Se enganchó un flaco que es un vago, pero atorrante, no sabes, no labura nunca. Y le contás todo lo que hace el otro. De esa forma yo voy a llegar a ella. Yo voy a llegar y lo va a escuchar. Y en algún momento le va a hacer clic. Siguiendo con los metaprogramas. La que va por el objetivo. Se puso un objetivo acá y le da. Y le da, y le da, y le da, y le da. Entonces a esa persona yo le voy a hablar de lograr. ¿Vos sabés lo importante que sería que lográsemos presentar el balance dentro de 10 días? Y de ese canal me va a escuchar. Vos sabés lo bueno, es más, cómo nos vamos a sentir una vez que esté presentado, si lo logramos, y le meto la palabra logro, hasta que le entre. Y después está el que es afiliación. El que es afiliación busca conjunto. Él necesita esa amor. Todo es amor. Entonces, ¿por qué no hacemos el balance todos juntitos? Nos sentamos, trabajamos juntos, tomamos café. No es que uno sea más liviano que otro, sea distinto. Son distintas formas de llegar. Esos son... Hay gente, otro metaprograma que es alejarse de o ir hacia, por ejemplo. Ir hacia es la persona que quiere sacarse el problema de encima y ir para adelante. Yo quiero estar sano, yo quiero estar bien, me quiero recibir, y siempre está pensando hacia adelante. Y la otra que es alejarse yo no quiero estar enfermo. Yo no quiero ese colegio porque la verdad que en ese colegio a mí me trataron mal y vive atado al recuerdo en vez de estar pensando en el futuro. ¿No es cierto? Entonces, cuando me voy a dirigir a una persona que tira hacia adelante, vamos a ir por algo. Vamos a ir por más, vamos a mejorar, vamos a crecer. Imagínate, y lo meto en una situación de creatividad hacia adelante. Cuando la persona se quiere alejar de los problemas, yo voy a tratar de mostrarle eso. Vamos a dejar de sufrir, vamos a dejar que esto quede en el pasado, vamos a dejar no queremos más esto. Mejor hagamos otra cosa que nos va a hacer dejar de pensar en este tipo de cosas y de esa forma voy llegando. Y así hay un montón de metaprogramas que es otro tipo de comunicación a la que puedo llegar. Otro es ver la diferencia o lo igual. Hay gente que es especial para ver diferencias. Por ejemplo, yo hablo desde mí y desde lo que conozco. O sea, yo en un balance puedo ver las diferencias. Puedo ver y detecto diferencias y por algo soy auditora, ¿no? O sea, estoy buscando siempre qué es lo que está distinto. ¿Qué es lo distinto? Y hay gente que ve lo parecido. Yo no sé, ha venido mi marido sin bigotes a casa y no me di cuenta. La verdad que no. Yo te decía, te veo raro. Te veo raro, pero no sé. Y el otro me hacía así. Y yo lo veía en conjunto, eso también es una visión general, o sea, lo veía yo en conjunto y no por partes, eso es otra forma. Y estas cosas son las que él debería darse cuenta, se debería de haber dado cuenta que yo no veo el detalle, yo veo lo general de la cosa. La macro es. Yo veo la macro, no veo el detalle. O sea, entonces, también no debería enojarse porque no me di cuenta que se sacó los bigotes. No. Bueno, ese tipo de cosas son los que nos dan la comunicación y que la comunicación sea eficaz. ¿Te respondí? Magnífico, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguien quiere, aunque no sea de este tema y que pueda tener que ver? Sí. ¿Cómo es detectable una persona que engaña sus gestos, que no es auténtica, que no actúa como esperamos? Y, bueno, podría ser un contrario, digamos, que está, como decías, Actuando. de hecho, estirado, contento, pero alguien está angustiado, está con un problema. Mirá, Al contrario. en algún lugar se va a notar, Sí, seguramente en la mirada, bien. porque esos gestos no se pueden controlar. Pues se puede controlar la corporalidad, pero la mirada, el tono de voz, salvo que sea un actor muy bien entrenado, la mirada es algo que no se puede cambiar. Por algún lado le va a saltar la chapita, o sea, sí, por algún lado le va a saltar. Yo, una de las cosas que hacía en la oficina es recorrer todos los días y saludar a mi gente todos los días con un beso, cosas que no estaban acostumbrados. Y saber de fútbol para los muchachos, ¿no? Como una forma de entablar una relación fuera de lo formal o de lo que tuviera que ver con... Entonces yo sabía los cuadros que cada uno y sabía los resultados, entonces como me gusta pelearlos por ahí. Yo que soy de San Lorenzo iba al de Boca y los peleaba y a través de lo que me decían yo tomaba información de cómo estaban. Entonces sabía si ese día podía pedir determinadas cosas o no, exigir o no, o si me contestaba mal ya sabía por qué podía ser. Pero estos pequeños trucos que uno hace para comunicarse con las mujeres, siempre tenemos tema para hablar, con los varones es más complicado, por eso yo hablaba de fútbol y que es lo primero, fútbol y autos, es básico, o sea, es elemental, sobre todo con los niños. Claro, es básico. Claro, iba por ahí con una pavada de miedo, porque de auto no sé nada, eso sí. De fútbol puedo hablar de algún que otro jugador por lo que escucho en la radio o leo, pero de auto sí, ahí no. Pero me pasa esto con el auto, ¿qué puedo hacer? Qué sé yo, ahí se copa. Y con esos pequeños trucos siempre uno tiene información verbal y no verbal de qué les puede estar pasando para saber si exigir o no, o saber pedir o no. Eso es lo que es un buen truquito para los que tienen personal a cargo, poderse manejar sin ir directamente a preguntarle, che, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, poderse manejar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una preguntita. ¿Qué diferencia entre todo esto? Son dos preguntas. ¿Qué diferencia entre toda esta actitud, que a veces puede ser sincera o no, y lo que llamamos manipulación? Porque algunas veces, tratando de hacer o de convencer a otras, se manipula en estas actitudes. Y mi segunda pregunta es, generalmente la característica de los grandes líderes que uno ve en el mundo, los grandes líderes, se muestran como son. No hacen todo esto, decir, bueno, si no me cruzo los brazos y esto, que esto, lo otro. Pues a veces hay que pensar tanto de lo que uno no tiene que hacer para que el otro no piense que lo que estoy pensando, que al final se pierde el sentido de la comunicación. ¿Qué pasa con los grandes líderes que generalmente se muestran como son y no actúan de esta forma? Yo digo que los grandes líderes están muy entrenados. ¿Entrenados? Entrenados. Y que esto se entrena. Esto se entrena. En cuanto al lenguaje corporal se entrena. En el caso de los grandes líderes, como se los entrena en retórica. No sé, yo el otro día vi la película de Steve Jobs, ¿no? Puse la vida de él. Y Steve Jobs, un gran líder, sí. Nadie puede decir que no. Y sin embargo, él se mostraba como era. Está bien, pero lo que pasa es que voy a tu no primer... tenía nada de PNL. No, voy a tu primer pregunta. Era uno de los grandes líderes que tuvimos tecnología. Yo voy a tu primer pregunta. Sí. Obviamente que es como todo esto.
Es como Internet. Internet puede ser bueno o malo, depende para qué lo uses. ¿No es cierto? PNL, estas técnicas, coach, todo este tipo de técnicas y el saber interpretar gestos y saber y entrenarse en observar te puede servir para manipular o te puede servir para ayudar. Eso depende y es una decisión de cada uno qué es lo que hace con esto. Existen otras disciplinas como la retórica que es para persuadir. Persuadir es hablar más, generar una acción en el otro, ¿sí? Y los grandes líderes están entrenados en eso. Pero no quiere decir que no haya personas que naturalmente sean grandes líderes. Hay personalidades, por ejemplo, para mí, Nelson Mandela, no es un tipo que está manipulado para hablar, un tipo que se comió 20 años de cárcel. O sea, no está manipulado para hablar ni está entrenado para decir. El tipo nació líder. Y es una cualidad y es un don con el cual se nace. Entonces, eso es lo que lo diferencia. Ahora, si vos agarrás un discurso, perdona que te tutee, agarrás un discurso de Obama y te puedo decir que está lleno de falacias. Está lleno de falacias. O algún otro presidente, te puedo decir que está lleno de falacias. Y eso está armado y está dirigido y está preparado para un auditorio en especial. Yo no voy a hablar lo mismo en este auditorio que en un auditorio que tengo que son cooperativas, con gente que no tiene un nivel de preparación o un nivel de preparación muy distinto al que estoy hablando acá. Seguramente voy a hablar en un lenguaje mucho más simple. Esas cosas sí se hacen. Sí, yo no... Claro, el tema de los políticos cuando hacen alguna oratoria, sí, está todo preparado lógicamente, eso tiene un marketing atrás y todo. El tema hay que ver el líder, el político, cómo actúa con su equipo, que no es la misma persona cuando habla al público en general. El líder eso sí, está todo armado y hasta los gestos y qué va a decir y si se ríe y si no se ríe. Pero eso lo conocemos mucho como son los políticos. Sí, sí. El tema es cómo se maneja después en el equipo. Y en el equipo se va a tener que manejar dentro del liderazgo que conocemos todos, el liderazgo que ahora se está imponiendo, que es el norteamericano, o sea, el sistema de liderazgo donde tienen visión compartida y se va a rodear de su gente de confianza, y el tipo realmente tiene que tener cualidades de líder para poder hacerlo. El líder realmente es bastante pesado lograr llegar a hacerlo desde un entrenamiento. Tiene que tener algunas cualidades especiales, no cualquiera es líder. Perdón, me gustó. Lo hablamos después porque si no me van a sacar el cosa. No, ok. Bueno, si alguna consulta quieren realizar, está mi mail. Está mi mail, me pueden escribir. Para terminar, buen ejemplo el de Steve Jobs. Roberto es un genio. Porque él también da cursos de liderazgo y demás, así que tiene ejemplos. Las otros dos líderes natos fueron Indira Gandhi, como también Mahatma Gandhi y también la Madre Teresa, natos. Y quedaron como líderes. Totalmente. Hay líderes malos también, ¿eh? Perdón, no, borré. Estamos todos buenos, últimamente. Estamos buenos. Y no lo nombramos para que no traiga galleta, digamos, pero hay líderes malos también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.